Muy buenos días, aquí Ñande Yarañe. Estamos comenzando este hermoso día y queremos comenzar también ya con las prácticas pertinentes. Ñande Yarañe, que quiere ya dentro de poco como canal 24 horas ayudar a la evangelización. Nosotros estamos de esta manera saludando a cada uno de ustedes, a todos los simpatizantes, a todos los amigos de Ñande Yarañe. Estamos entonces hoy en este miércoles 26, en que celebramos también a dos grandes apóstoles, dos grandes misioneros, discípulos de San Pablo, Timoteo y Tito. Y bueno, eso también a nosotros nos entusiasma, ¿verdad? Porque son dos grandes santos de la Iglesia que fueron capaces también ellos de anunciar el Evangelio. Han aprendido, han escuchado tantas cosas lindas
de San Pablo, y entonces así ellos fueron capaces también de anunciar, de hacer llegar esa buena noticia a tanta gente. Bueno, queridos amigos, les estamos saludando a todos ustedes. Estamos comenzando así con Ñande Yarañe. Como ya dijimos en la presentación, en la invitación que les hicimos a todos ustedes, es una prueba. Estamos comenzando a probar porque tenemos que comenzar a adiestrarnos, tenemos que comenzar a conocer todas estas cositas lindas que pudimos adquirir, pudimos comprar gracias al apoyo incondicional de tanta gente, de todos ustedes. Verdaderamente yo les puedo decir, un granito de arena cada uno, y hoy estamos así, ya como para comenzar, ya como para evangelizar, ya para expandir esta palabra de Dios que es tan importante, llegar a todos, llegar a todos. Apea Ñande Yarañe ejina ya jaisa lleva Ñande Yarañe guajana entero eteave. Aupea Ñande mante yapota, es decir, todos juntos como comunidad. Justamente en el evangelio del día de hoy, los que ya pudieron leer, los que ya pudieron escuchar el evangelio de San Lucas, que nos presenta del capítulo 10, nos habla maravillosamente y nos dice, ¿verdad?, que Jesús envía a 72 de sus discípulos, es decir, los elige primero y los hace apóstoles. Nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que el ser apóstol significa primero haber hecho un discipulado, seguir a Jesús, conocer a Jesús, qué es lo que Jesús enseña, qué es lo que Jesús nos dice, y entonces desde ahí nosotros después ya vamos predicando y llevando esa buena noticia de Jesús. Y así es que le encontramos a estos dos grandes santos, Timoteo y Tito. Son dos grandes santos jóvenes, y eso es lo lindo, ¿verdad? Porque Ñande Yarañe también apunta a todos, pero evidentemente como San Juan Bosco siempre apuntamos a los jóvenes. Queremos que nuestra televisión Ñande Yarañe 24 horas siempre tenga un espacio privilegiado para nuestros niños, para nuestros jóvenes, y también, como sabemos, para nuestros enfermos, para nuestras personas adultas, para una catequización. Verdaderamente necesitamos formarnos, educarnos. Y por eso es que hoy, queridos amigos, así Ñande Yarañe se está abriendo al éter, al aire. Estamos entrando a través ahora todavía de las redes sociales, pero ya prontamente con la grilla que vamos a tener. Ya les hacemos la invitación, finales de marzo seguramente ya estaremos funcionando, yo diría normalmente, a pesar de que siempre es un training. Tenemos que comenzar y estamos comenzando, pero la fuerza de Dios, el espíritu que todos tenemos que transmitir, la fuerza de Dios y ese espíritu del Señor que nos tiene que inundar, es lo que después nos ayudará para que podamos seguir adelante siempre con la evangelización. Así es que les saludo a todos ustedes, les agradezco todos los que ya están allí en línea, todos los que ya han entrado, todos los que estamos entonces sintonizando y entrando en este canal para que Ñande Yarañe pueda seguir evangelizando, y a través de ustedes. Y eso es lo más lindo, es decir, como comunidad. Y ahora yo les invito, vamos a hacer una oración, vamos a comenzar rezando, porque siempre cuando habíamos comenzado el primer programa, Ñande Yarañe, habíamos puesto bajo la protección de nuestra madrecita, la auxiliadora de los cristianos, que nos auxilie siempre, la Madre de Dios. Hagan lo que Jesús les diga. Es por eso que nosotros queremos escuchar y queremos invocar el nombre de esta mujer que fue capaz de escuchar justamente Ñande Yarañe, es decir, la palabra de Dios. María, para poder engendrar al Hijo de Dios, tuvo que escuchar Ñande Yarañe. Y entonces nosotros también, en una analogía, queridos amigos, podemos decir Ñajenduno pe Ñande Yarañe, por eso nos llamamos Ñande Yarañe, la palabra de Dios, que hoy entonces nos invita a todos a reunirnos, que nos invita a todos entonces a unar esfuerzos y sobre todo entonces desde ahí, escuchando la palabra de Dios, poder hacer cosas tan hermosas, tan lindas. Bueno, entonces, queridos amigos, vamos a comenzar con esta oración.
en la que le pedimos a la Virgen, la Madre de Dios, la auxiliadora de los cristianos, que nos bendiga. Pedimos a la Madre de Dios, la auxiliadora de los cristianos, que nos ayude a conducir siempre a través del bien nuestra sociedad, nuestra familia y todo lo que nosotros iremos compartiendo. Esperemos que esto que hoy comenzamos sea por los siglos de los siglos, como decimos nosotros, ¿verdad? O sea, esto es un inicio, pero que tiene que seguir las 24 horas, cada minuto, cada segundo, cada hora de nuestra vida, que podamos hacer llegar la palabra de Dios a todos los demás. Y justamente ayer también estábamos celebrando a uno de los más grandes dentro de la Iglesia, apóstoles de la comunicación, que es justamente San Pablo. San Pablo nos enseñaba ayer y nos decía cómo él se encuentra con Jesucristo. Y después de ese encuentro personal con el Señor, él comienza también a evangelizar. Entonces tenemos muchos patronos, por decir así. Y si queremos ir un poco más atrás, el 24 también estuvimos celebrando la fiesta de San Francisco de Sales. Y San Francisco de Sales, este obispo de Ginebra, que también estuvo allí, él haciendo todo lo posible, ¿verdad? O sea, todo lo suyo, a pesar de que nunca pudo entrar en su propia sede por situaciones de los protestantes que no le dejaban entrar, no le dejaban entonces actuar en su propia sede. Pero así entonces, queridos amigos, vamos a comenzar ahora este día, esta transmisión, este primer encuentro que tenemos con Ñande Yarañé, con nuestra oración. Les invito a poner nuestras manos juntitas, así, justamente para implorar, poner las manos ante el Señor en esa actitud de súplica. Porque Ñeicotea lleva Peñande Yara, Tañandero Basá, Tombojasá, Peñandero Vare non debe, quiere decir Tañandero Basá. Es la bendición, ¿verdad? El Dios que mira nuestro rostro, el Dios que bendice nuestro rostro, que de cierta manera quiere decir el Dios que bendice nuestra propia identidad. Y por eso comenzamos con un Ave María, así como San Juan Bosco comenzó su oratorio. Ustedes saben muy bien, cuando él se encuentra justamente con este chico, lo primero que hace fue rezar el Ave María. Y es lo que nosotros hoy también queremos hacer, rezar el Ave María, rezarle a nuestra Madre, porque ella nos va a indicar el camino hacia Jesús, el camino hacia la evangelización, porque la Madre siempre está preocupada de sus hijos. Hacemos la señal de la cruz y con esto pedimos la bendición para nuestro canal Ñande Yarañé 24 horas. Y ahora, hoy, en este miércoles 26 de enero, que estamos haciendo la primera prueba, el primer lanzamiento con todos estos lindos equipos que pudimos conseguir, pudimos comprar, gracias a la generosidad de ustedes. Eso tienen que saberlo, queridos amigos. Todo lo que hoy nosotros tenemos aquí es porque ustedes pusieron ese granito de arena, porque ustedes siempre han confiado en la evangelización y porque ustedes de esta manera están haciendo mucho bien a nuestra sociedad. Somos simples instrumentos en las manos del Señor y queremos seguir siendo instrumentos en las manos de Dios. Así entonces iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos juntos la oración que el ángel hizo con el saludo a nuestra Madre, la Virgencita de Nazaret. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así entonces que María, auxiliadora de los cristianos, nos bendiga a cada uno de nosotros al iniciar por primera vez hoy, aquí en vivo, queridos amigos, desde ya la sede que estamos teniendo y que también aprovecho y agradezco
a los caballeros de la Orden de Malta, que nos han cedido este lugar, esta casa hermosa que ellos tienen aquí en Puerto Paula. Estamos nosotros en este momento sobre Carretera de los López. Ustedes ya oportunamente después pueden venir también a visitarnos. Es una hermosa casita que tenemos ahora para comenzar las primeras transmisiones. Ciertamente que todo inicio es así. Después, poco a poco, ciertamente que Ñan de Yara tiene que expandirse y llegar a todos, a todos. Necesitamos verdaderamente la evangelización, necesitamos hacer llegar la palabra de Dios. Y bueno, queridos amigos, ahora quisiera yo conversar con ustedes. Ustedes tienen allí, hemos enviado, y después también seguiremos. Creo que Arnaldo es el que está un poco organizando aquí toda la transmisión con Andrés, y entonces nos van a enviar. Arnaldo, ¿se puede, verdad? ¿Cómo ellos tienen que entrar allí en Zoom, verdad? Para poder, para poder conversar. Entonces no sé si ya puedo conversar con algunos de ellos. Me podés indicar, y entonces así yo ya le doy la palabra a algunos que quieren entrar, que quieren saludar. Y así entonces comenzamos este primer encuentro, esta primera transmisión de Ñan de Yara en vivo. Sí, pedimos a los que están en Zoom apagar sus micrófonos y a la señora Carolina Costa que pueda prender su cámara. Ellos te están escuchando también, ¿verdad? Sí. Ya. Así es, padre. Bueno, entonces Carolina dice, Carolina, si podés encender tu cámara, así te podemos ver. Bueno, ahí estamos entonces. Ella es Carolina, ahí que le estamos viendo. Ahí está. Sos vos, Carolina. Te saludamos. Bueno, Carolina, entonces allí está saludando. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vos le querías saludar a tu hermano seguramente, ¿verdad? Sí, éxito para todos. Bueno, bendiciones, padre. Juan Pablo todavía no llegó, parece que se quedó dormido, Bueno, pero ya enseguida estará también aquí con nosotros Juan Pablo, y vamos a comenzar así, vamos a hacer todo este camino. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Nosotros así estamos comenzando nuestra primera transmisión aquí, y muchas oraciones, eso es lo que más necesitamos también de parte de ustedes. Yo sé que ustedes son gente de oración, gente de misa diaria, así es que a rezar por este proyecto tan importante de Ñan de Yara Ñe'e. Muy bien, vamos a seguir entonces a ver otras de las personas que están ahí en línea, y vamos a seguir hablando. ¿Qué más ustedes quieren compartir con nosotros? Porque vamos a escucharles y vamos así entonces ir conociendo sus inquietudes, las cosas lindas que nos proponen y nos desean para Ñan de Yara Ñe'e. Arnaldo, ¿tenés entonces allí alguna de las personas que quieran entrar? Sí, estamos con Silvia Rojas. Silvia, muy bien. Silvia, entonces vamos a escucharte. Ahí está entonces Silvia, muy bien, ahí entró. No, ella es la doctora Bejarano. ¿Quién va a entrar? ¿Silvia o la doctora? La doctora. La doctora Bejarano, te estamos saludando. Buen día, doctora, ¿cómo estás? Bueno, adelante, te escuchamos. Buen día, padre. Recording stopped. Sí, buen día, buen día. Qué bien, ¿cómo estás? Buen día, padre. Buenos días. Creo que no salgo. No sé si me escucha, padre. Te escuchamos maravillosamente, y no solo yo, todos te están escuchando, todos los que están en línea te están escuchando en este momento. Buen día, padre. En primer lugar, quiero agradecerle todo este esfuerzo que está haciendo por nosotros. Gracias a Dios, desde hoy podemos tenerlo 24 horas al día, y para mí es sumamente importante. En primer lugar, agradecer a Dios por esto, y que Él permita que esto continúe, y que nuestro pastor con olor a ovejas continúe siempre con sus sabias palabras. Ya de madrugada, como sabes, padre, siempre
yo quiero escuchar hasta el Antiguo Testamento y ahora ya no puedo dormir antes de la 1. Pero muchísimas gracias y éxitos, padre. Muy bien, doctora, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y todas esas palabras que estás diciendo verdaderamente también nos anima a todos, ¿verdad? Porque esto es lo importante, seguir dando a conocer la palabra de Dios. Y vos ya sos asiduo entonces del Antiguo Testamento, ñande yarañe los cursos bíblicos de todos los días. Eso lo tenemos a través de NPI todos los días. Y bueno, y también otros canales que poco a poco también estamos entrando. Y ahora que vamos a tener ñande yarañe 24 horas, también vamos a tener aquí, vamos a ir transmitiendo nuestros programas. Qué lindo. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Y ahora entonces Arnaldo nos va a dar, ¿con quién ahora, Gracias, Arnaldo? padre. Gracias, doctora, que Dios te bendiga. Igualmente, padre. Arnaldo, ¿quién ahora entonces está en línea? ¿Va a entrar alguien? Iván Trila. Vamos a ver, Iván, ¿estás escuchando? ¿Estás allí, Iván? A ver si le damos entonces a través de Zoom todos los que están entrando y todos los que quieran comunicarse. Así podemos, en este día, ¿verdad?, en que estamos comenzando por primera vez, ya una práctica, es una prueba que estamos haciendo con todos estos nuevos aparatos que tenemos también, con todos estos nuevos equipos que tenemos y que gracias, como decíamos, a la generosidad de ustedes, contamos con ellos. Bueno, entonces, Iván Trila, ¿puede entrar o no? Sí, ya está. Aquí estoy, padre, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo andás? Feliz, contento de poder estar aquí, de poder presenciar, ser partícipe del lanzamiento. De verdad, me honra mucho, me pone muy feliz después de que ya estemos lanzando. Sí. Muy feliz y pues felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, así entonces, y vamos a ir, ¿verdad?, entrando, llegando y hacer invitación, ¿verdad?, que otros jóvenes, así también como Iván, que puedan seguir, porque nuestro canal después poco a poco tiene que tener la centralidad, lo más importante que son nuestros jóvenes, a través de nuestros jóvenes que podamos llegar a tantos otros jóvenes. Como decimos siempre, tenemos ese programa que dice Jóvenes para los Jóvenes, y siempre apoyados de la familia, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy bien, Iván, muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Bueno, gracias. Tenemos a otro en línea, Arnaldo. Sí, padre, ¿qué pasa? Bueno. ¿Quién es ahora entonces? Amanda. Amanda. Te saludamos, Amanda. Buenos días. ¿Cómo estás, Amanda? Hola, Amanda. ¿Estás escuchando? Buen día, padre. ¿Qué tal, Amanda? Amada. Amada. Bueno, Amada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay por Laguna? Súper bien, padre. Laguna Qué Grande. maravilla. Estoy muy emocionada, padre, con usted. ¿En serio? ¿Por qué? Porque yo deseo. ¿En serio? Y le deseo muchas bendiciones, éxitos, Qué maravilla. que le salga todo bien, que tengamos bastante auspiciantes. Bueno, movete para mover eso y ayudarnos. Eso es importante. Bueno, tenés que hacer el estilo marketing, ¿entendiste? El estilo marketing. Sí. Entonces, para que la gente también poco a poco vaya ayudando, para que la gente también pueda ir entrando en este ritmo, ¿verdad?, que nosotros queremos de esta manera ir ofreciendo lo mejor. Para eso se necesita. Bueno, ¿y vos estás trabajando o estás de vacaciones? ¿Cómo estamos, Amada?
Estoy de vacaciones y trabajando un poquito. En la casa. Bueno, una mamá nunca luego se queda sentada, ¿verdad? Siempre. Bueno, muchas bendiciones y éxitos. Bueno, muchísimas gracias, Amada, y que Dios te bendiga a vos. En estos días también Amada cumplió 27 años de matrimonio, entonces con su esposo, muy bien, muchas felicidades de nuevo a ustedes. El sábado pasado fue, ¿verdad? Entonces hace poco nomás que pasó. Entonces con Tomás, ¿verdad? Tomás y Amada. Bueno, muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Vamos a otro. Arnaldo, tenemos otro que quiera entrar. ¿A quién le tenemos, Arnaldo? Roberto, vamos a escucharte, Roberto. Muy buen día. ¿Cómo estamos, Roberto? ¿Me estás escuchando? Roberto, tenés que prender el micrófono, dice. A ver. Parece que no estamos entrando todavía, ¿verdad? Debe encender su micrófono, señor Roberto, Roberto. te estamos esperando aquí. Fíjate en tu micrófono para poder escucharte y que todos también aquí te puedan escuchar tu saludo. Ahí está, dice. Bueno, hola. Sí, ahora te escuchamos, Roberto. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Contento por el proyecto de tanto tiempo. A nosotros como familia acá nos pone muy contentos de que tengamos un canal ya todos los días, 24 horas para escuchar la palabra de Dios y la palabra de la Virgen, o sea que a través de ella que sirva como intercesora de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Muy contento contigo y te deseo mucho éxito. Muchísimas gracias, Roberto. Y rezamos también siempre por vos, para que te puedas recuperar bien. Siempre. Y estamos trabajando en nuestro proyecto, ese de juntar. Bueno, eso está muy bien. Entonces, Roberto también, todo lo que es marketing, todo lo que es entonces comenzar, porque ahora tenemos que hacer 24 horas y tenemos que hacer que poco a poco, ¿verdad?, nuestro canal Ñande Yara Ñe tenga la fuerza necesaria. Y para eso, como decimos, Pe canal Ñande Yara Ñe ella y votaba Ñande Mante Yayapota. Ahora tenemos que decir así, ¿verdad? Entonces, cada uno. Muchísimas gracias, Roberto, que Dios te siga bendiciendo, igualmente, que te puedas también recuperar muy rápido de la salud. Gracias. Don Bosco dice que cuando necesitaba a sus colaboradores, lo primero que le hacía era un milagro de María Auxiliadora. Así es que Yayapota de la milagro María Auxiliadora para que enseguida... Bueno, Roberto, gracias. Que Dios te bendiga, que tengas buen día. Gracias, muy amable. Adiós. Y así entonces estamos, queridos amigos, nosotros aquí comenzando con esta prueba, Ñande Yara Ñe 24 horas, que va a ser ya dentro de poco cuando tengamos también la grilla. Estamos con la grilla de Tigo, con eso es lo que estamos queriendo comenzar, ¿verdad? Y después poco a poco ciertamente tendremos que ir nosotros con otras grillas, ciertamente, para poder llegar a la mayor cantidad de nuestros hermanos. Esta televisora, esta televisión de Yara Ñe 24 horas, tiene ese objetivo de hacer llegar la palabra de Dios. Mi pueblo, dice, sufre justamente por falta de conocimiento, como nos dice la palabra de Dios. Aupear el año de ella por baiteta y nala y catumía y ayepa. Llamó un hangua peñan de Yara Ñe entero betea. Hoy cuami hangua va eva peñan de Yara o yerureñan de hamba ella peñan de Yagüero Guataba en ape iñe en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra patria. Bueno, Arnaldo, tenemos a otra persona que se une, que quiere saludarnos. Buenos días, padre. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Olga.
y Cristóbal. Olga y Desde Cristóbal. Sí, sí. Buen día, padre. ¿Qué tal? Felicidades, padre. Vaya, va. ¿Cómo va? ¿Estamos? ¿Todo bien, pa? Excelente. Bueno. ¿Y qué tal? ¿Están siguiendo Olga y Cristóbal? ¿Dónde están ustedes, Olga y Cristóbal? En Capiatá. Capiatá, En kilómetro 20. Kilómetro 20, pero qué maravilla. Entonces, Olga y Cristóbal. Y bueno, y así estamos comenzando. Vagina. Bueno. No, ahí te padre. José Bonavio, oye, para Bonavio. Ya la se cocina, Pone más chico. En plan. Sí, entonces, así. Felicitaciones, padre. Bueno, Jaupe dentro de poco ya huerecota más ahí en la misma televisión lleva. Con Angaña ya puede diginar por YouTube, por ahora, ¿verdad? Entonces nuestro canal de Yarañe, por las redes. Pero Coaña Monguajetas Jaupe, entonces a través de los cables, sobre todo vamos a comenzar con Tigo primero, pero después vamos a ir viendo también los otros, ¿verdad? Entonces, para que todo esto pueda llegar a todas las personas, para que nosotros podamos evangelizar siempre. Bueno, ahí como ya poina, Cristóbal, Olga, Penderoga, Pepio de vacaciones, va a la situación. No. Limpieza, pero me oreco ya lo pintamos la hoja, ya pintante más Penderoga, Malo papoa, de la escuela. Sí, escuela de más. Hoy pona. Bellapopama la bellapona lleva. Cumplima. Eso es, qué bien. Haga entonces disfrutar más de los hijos. Esto es lindo dentro de la familia, si verdaderamente los hijos también se preocupan después de sus padres, le acompañan, y entonces los padres, como dice Cristóbal, entonces también hace esto que es muy importante, que es el haber cumplido. Misión cumplida. Y que tú más bellezina. Entonces, vemos por ti venderoga, pecayú. Con anga diga tú y ni ya cayú, y nada, cuestereya lleva. Con anga ver ella tereré en vaina. Sí. Te comió. Capiataru bimateco. Bueno, muchas gracias. Sí. No, Sarambi, yo Kokuri Perú en algunos lugares, pero ahí ojalá que entre hoy y mañana entero te lleve comida y la ama en todo el Paraguay si es posible. Bueno, muchísimas gracias por el saludo. Éxito, padre. Y Olga. Que le vaya bien. Bueno, gracias. Bueno, salud. Que Dios le bendiga. Hasta luego. Bueno. Gracias. Bueno, ahí Arnaldo entonces nos va a dar el micrófono para otras personas que están entrando poco a poco, que quieren saludar, y así entonces vamos a ir escuchando los deseos, ¿verdad?, que estamos teniendo para este primer momento, ¿verdad?, del primer día, la primera transmisión que estamos teniendo de Ñande Yarañe, que en el futuro ciertamente será 24 horas a través del cable Tigo. Los escaros, los y Moreina para finales de marzo, así que Ñañe Bohemique, ahora ayuda a mí que PABI. Finales de marzo, ya en la misma grilla de Tigo, la ñan número, me ganas y cuál las números, a pecha de ahí, ya hay cuamita, lleva, va el número baña Z, o pepe ya es zapata, o pea enseguida angan o coro, angan ya, vamos a saltamos IBM, pereco janua IBM, o pea el primero, y la pema de vender televisor a número PA pemoita en el futuro, pero ya hay cuana lleva, va el número para la huerecota. Bueno, Arnaldo, ¿quién es entonces ahora el que está en línea y nos quiere saludar? Silvia. Entonces va a entrar Silvia ahora. Te escuchamos, Silvia. Buenos días, Silvia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo andamos? Solamente desearles muchos éxitos. Y antes de desearle esos éxitos, darle las gracias a usted por no sé, tantas enseñanzas, por toda la evangelización. Yo, mira, soy una persona que vive admirando su conocimiento, el amor con el cual usted siempre nos está tratando de enseñar la palabra de Dios.
Y nada, solo pedirle a Dios que lo bendiga, que lo llene de sabiduría. Y no sé, yo me emociono porque para mí usted es una persona muy importante. La persona que me transmitió la fe era mi tía Chachi, que era una persona que vivía enamorada de usted, ¿verdad? Vivía enamorada de cómo usted siempre brindaba su vida a las personas, a las comunidades. Usted siempre, padre, tuvo esa característica de conquistar esas pequeñas comunidades, esas capillas donde iba a evangelizar. Así que, padre, mis oraciones más profundas para usted y mi agradecimiento. Yo lo aprecio muchísimo, así que nada, fuerza y que Dios le dé la fortaleza y que esa voluntad eterna de nuestro Señor sea que el canal que usted está emprendiendo hoy sea in eterno, Padre, y para la salvación de las almas y para que muchas personas se puedan convertir y gozar de algún día de ese cielo al que todos pretendemos llegar. Gracias a usted, Padre, va a hacer eso, estoy más que segura. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Y vamos a rezar y pedir justamente a Ña Chachi, tu mami prácticamente, ¿verdad? Con quien te criaste, Ña Chachi. Ahí cada cupemina, ¿verdad? Entonces, que verdaderamente ella, que ya está en el cielo, que nos bendiga también. Una señora tan buena, tan entregada también como fue Ña Chachi. Y bueno, la recordamos y que ella hoy también con todo esto que estamos haciendo pueda acompañarnos. Y es cierto porque ella con un grupo que estaban allí, también otras personas ya de feliz memoria, muchas ya fallecieron de esa comunidad, que siempre me acompañaban casa por casa para las bendiciones, para acompañar a los enfermos, en fin. Y esas son las personas verdaderamente, o sea que vos tenés muy lindo ejemplo, ¿verdad? Allí en la familia de personas que te han transmitido la fe, como vos estabas diciendo. Y hoy sabes que Silvia, justamente la palabra de Dios, al celebrar a Timoteo y a Tito, justamente San Pablo le recuerda a Timoteo. La fe dice que has recibido, primero le dice de tu abuela, ¿verdad? Le recuerda a su abuela. Quiere decir que la familia es demasiado importante. Y luego también le recuerda, y tu mamá le dice, ¿verdad? Esa fe para que lo puedas reavivar. Así es que vos también ahí en tu familia, con tu esposo, con tus hijos, los hermosos hijos que tenés ahí. 3 hijos tenés, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tenés, Silvia? 2, padre. Ah, 2 hijos. Yo parece que ya te aumenté uno más, ¿eh? Bueno, está bien. Entonces, toda esa riqueza que Dios te da también para que sigas poniendo al servicio, sobre todo de la gente, al servicio de los hijos, al servicio de tu comunidad y procurando, como dice hoy la palabra del Señor, reavivar siempre la fe. Esto es lo esencial y lo fundamental para cada uno de nosotros. Muy bien, Silvia, muchísimas gracias y saludo ahí a tu familia. Gracias. Gracias, Silvia. Bueno, entonces así estamos, queridos amigos, estamos haciendo esta primera transmisión y en de Yarañe, que será la TV 24 horas, la televisión católica, ya dentro de poco esperamos, y por eso también yo les pido a todos ustedes que recen un poco, ¿verdad? Para que podamos ya tener esa grilla, pero ya en la grilla de Tigo es lo que nosotros ahora estamos pidiendo, y ellos ya nos han dicho, ¿verdad? Nos han prometido que desde finales de marzo, no nos dan fecha, eso es entonces lo que estamos esperando, pero dicen finales de marzo. Entonces yo les pido a toda la comunidad cristiana, a cada uno de nosotros, seguir rezando. Nosotros estamos comenzando así por las redes porque necesitamos también nosotros ir practicando, porque ponerse frente a las cámaras y comenzar a llevar adelante un programa, y sobre todo los técnicos también, porque tenemos un equipamiento, les puedo decir, de primera línea, maravilloso, que hemos conseguido justamente gracias a la ayuda de cada uno de ustedes. Y eso es muy lindo, ¿verdad? Porque entonces, si hoy nosotros tenemos estos equipamientos, es porque ustedes generosamente han creído verdaderamente en Ñande Yarañe, en esta fuerza de la evangelización.
Y ahora entonces ya estamos dando los pasos finales, que luego serán pasos iniciales para apuntar a otras cosas mucho más grandes, ciertamente, de lo que el Señor tiene así escrito para cada uno de nosotros, todos los que somos simpatizantes. Vamos a fortalecernos con la palabra de Dios, vamos a conocer la palabra de Dios, vamos a imbuirnos y sumergirnos en ese mensaje salvador y tan lindo y comprometedor. Porque desde el compromiso es que después nosotros vamos a poder llevar ciertamente Ñande Yarañe con su fuerza, ¿verdad?, de transformación. Bueno, Arnaldo, ¿tenemos alguna otra persona que está ahí en línea que quiere comunicarse? Sí, Antonio. Antonia. Bueno, Antonia, muy buenos días, Antonia. ¿Estás ahí? Vamos a escucharte. Buenos días, Antonia. ¿Me estás escuchando? ¿Tu micrófono o qué pasó, Antonia? Estamos esperando ahí, Antonia. Buenos días, Antonia. Parece que Antonia se cansó de esperar, ¿eh? Pero está ella, Arnaldo, ahí. ¿Está ahí? Sí. ¿Qué habrá pasado con Antonia? ¿Su micrófono o qué? Su cámara también. Pero pasamos con Víctor Romero. Bueno, vamos entonces. Víctor Romero, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? Muy buen día. Muy bien. Antes que nada me gustaría pedirle al administrador de Zoom si puede silenciar el micrófono de... Hay un participante, dice Sartuna, que está pasando un video ahí que nos impide escuchar, ¿verdad? El administrador tiene la opción ahí de silencio. Ah, ya. Se volvió a habilitar. ¿Ahora? Bueno, ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, le vuelven a habilitar. Arnaldo, vos ese podés. Arnaldo, vos podés eliminar ese sonido, ese canto. ¿Eh? Ya, padre, ya estamos. Si no le puede silenciar, tiene la opción de eliminarle, porque Ya. la plataforma no permite eso cuando alguien molesta, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos padre, días. Ahora ya te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Un saludo, padre, muy contento de poder participar en esta primera programación de Ñande Yarañe por televisión. Así mismo. Todavía no es por televisión, pero ya en marzo vamos a... Así ya mismo. en marzo, si Dios quiere, vamos a estar participando de estos programas, ¿verdad? Así mismo. Agradecerle antes que nada a Dios, agradecerle a usted, padre, por toda esta labor titánica de llevar adelante esta iniciativa de tener un canal católico en nuestro país. Realmente es un logro muy importante y rezamos por el éxito de este emprendimiento. Muchas gracias, padre, y también un saludo a cada uno de los participantes de este programa, de la primera programación del día de hoy. Yo te agradezco, Víctor, y todos esos deseos que nos estás dando para Ñande Yarañe y para toda nuestra iglesia, ¿verdad? Nuestra iglesia paraguaya ciertamente es muy necesaria. Como decíamos y nosotros insistíamos mucho, ¿verdad? Arnaldo, parece que hay alguien que está tocando ahí algunas músicas. ¿Podés cerrar nomás esa música? Cerrar nomás esa música para que no, entonces, moleste ahí. Entonces, estábamos diciendo, Víctor, que es muy importante verdaderamente el trabajo y el apoyo, ¿verdad? Yo les puedo decir que muchísimos y cada uno de ustedes siempre apoyando este trabajo y este emprendimiento. Y no es fácil, pero yo pienso que como comunidad, y recuerden que en este año se está haciendo todo este sínodo, el proceso del sínodo, en que se pone al laico, es decir, son ustedes principalmente, no solamente los sacerdotes o los religiosos, las religiosas, que llevan adelante la iglesia, ¿verdad? Sino que somos todos, debe ser la comunidad. Y esto es volver sobre todo a nuestros orígenes. Recordemos que la primera comunidad cristiana se movía desde allí, desde esa comunidad que miraba y que entendía que su rol era el ayudar, el hacer que la evangelización pudiese llegar a todos.
Así que muchísimas gracias, Víctor. Que Dios te bendiga también y que tengas un hermoso día. Gracias. Muy bien. Arnaldo, ¿tenés otro ahí o ya estás? Vamos con el otro. Sí. Entonces, mientras Arnaldo se va comunicando con los otros, ustedes pueden allí entrar a través de Zoom. Zoom, todos los que recibieron el link pueden entrar tranquilamente, ahí está con el password, es decir, con la contraseña. Así entonces entran ahí, podemos dialogar, podemos escuchar un poco su opinión, también este deseo de seguir creciendo a través de la evangelización. Y de Yarañe de por sí surge cuando en el año 2018, en realidad surge así con este nombre, con el deseo de hacer llegar más la palabra de Dios a todos. En realidad como pensamiento de Ñande Yarañe, o sea, cómo son las cosas, ¿verdad? Nuestra vida poco a poco va proyectando, va elaborando y va madurando también las ideas. Porque en el año 2014, volviendo yo de Jerusalén, después de haber estado ausente, ¿verdad?, del país más de 17 años, estudiando por una parte y por otra parte también enseñando en la Universidad de Jerusalén, ¿verdad?, de Ratisbon. Entonces, al volver a Paraguay, a Asunción, y al entrar en el mundo nuestro de la enseñanza, ciertamente que mucha gente tenía mucho interés de conocer la palabra de Dios, de estudiar, de profundizar. Entonces fuimos acompañando muchos grupos muy interesantes. Muchas veces comenzaban, no sé, 180, 200 alumnos, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? En los cursos muy dinámicos, muy lindos sobre la palabra de Dios. Pero después también me daba cuenta que en cuanto iban pasando los años, o mejor dicho, comenzaban al comienzo, ¿verdad?, se entusiasmaban como 200, pero después en el curso terminaban 50. Entonces yo decía, ¿cómo es eso? Comienzan 200 y terminan 50. Quiere decir que aquí algo está pasando, ¿verdad? Y entonces, la palabra de Dios que tiene que llegar, para muchos les era muy difícil, ¿verdad? El viajar de lejos, el horario, que no tenían colectivos, en fin, muchas de estas dificultades que se les presentaban.